Hermanos, vayan en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Epístola del apóstol Pablo a Filemón. Está enseguida de Tito y después de Hebreos. Es un libro cortito, ¿verdad? Pero muy práctico y de mucha bendición. Generalmente al final de año es bueno hacer una evaluación, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿no? ¿Qué tanto hemos crecido? Y yo creo que esta es una carta que nos puede servir para eso. El título que yo le quise poner, hermanos, a este mensaje es Virtudes del creyente. Me voy a permitir leer esta carta. Dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Esta es una carta, hermanos, que nos va a mostrar cómo se comporta el creyente y también la iglesia en general, la comunidad. Es una carta que podemos percibir muy personal, ¿verdad? Pareciera que fue escrita pues principalmente a un hombre llamado Filemón, pero si se mencionan más personas es porque se tenía que leer en toda esa congregación. Y es lo que vamos a estar viéndolo en tres enfoques, hermanos. Primero, quiero que prestemos atención y saquemos el mayor provecho de las enseñanzas que tiene si nosotros fuéramos Filemón. Tenemos que abordarlo de esa manera, porque Filemón es, a lo mejor es un líder, tal vez pastor, pero lo más seguro es que puede ser un anciano, alguien que sirve a la congregación, y si no, simplemente es un cristiano ejemplar. Y desde ese punto de vista, hermanos, de ese ángulo, yo quiero que primero nos examinemos y veamos, yo soy un miembro de la iglesia Peniel que tiene un parecido a Filemón. Después también vamos a tratar de verlo, ¿no? Del aspecto como si fuéramos el apóstol Pablo o alguien, un líder o alguien que discipula a alguien más. Y vamos a sacar aplicaciones también desde ese enfoque.
Y por último, hermanos, porque son tres personajes, los principales de quienes se trata la carta, vamos a hablar un poco de Onésimo y qué podemos aprender de él, aunque pues en esta carta él pues no habla, todo lo habló el apóstol Pablo y describe más que nada a Filemón, pero hay algo que aprender también de Onésimo. Miren, voy a volver a leer los primeros 3 versículos que pues es el saludo, ¿no? Es la introducción en la carta y desde la introducción, hermanos, puede hacerse un examen y usted decir, de acuerdo a cómo describe Pablo a Filemón, primero que nada, todos estos versículos se va a enfocar en Filemón y trate de hacer una comparación con él, porque nosotros tenemos la escritura inspirada por el Espíritu Santo para ver cómo es la conducta de un creyente que es de mucha bendición y usted diga, ¿me parezco a Filemón? ¿Sí o no? Dice así, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Entonces ahí va una primera descripción, por eso yo le quise poner como título virtudes del creyente. Lo primero que hace es presentar un adjetivo y dice amado, hermano y colaborador. Y ahí es la primera atención que debemos de tener. ¿Se puede hablar de mí también de esa manera? Como alguien que aprecia, alguien que es amado y sobre todo colaborador. Sin duda, hermanos, este hombre Filemón se ganó un lugar muy especial en el corazón de Pablo. ¿Y por qué? Pues lo vamos a ver más adelante, pero es simplemente por eso, por su servicio, por cómo él trabajaba para honrar a Dios. Y no solamente se le da ese calificativo, fíjese, también ahí habla en el versículo 2 a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Él menciona a otros personajes, hermanos, pues que no tenemos mucha información en otros libros acerca de esto, que simplemente podemos tomarlos a la par como aquellos miembros, porque lo leímos ahorita en la lectura completa de Filemón, que se reunían en su casa. Entonces es una pequeña iglesia, pero podemos dar por sentado e implícitamente que todos ellos eran compañeros de lucha del apóstol Pablo, ¿verdad? Es como se les describe así, tanto ellos como Filemón están hombro con hombro en la guerra. Y el creyente que tiene esa virtud está consciente de que tiene que ser sobrio, de que tiene que dar un testimonio, que tiene que estar alerta en este mundo, hermanos. Son personas que están dispuestos no solamente a vivir, sino también a sufrir, incluso a morir por el evangelio. Entonces Pablo los describe así: ustedes son mis compañeros de guerra. Y yo creo que demos por sentado que Filemón es, por así decirlo, su comandante, ¿no? de esa pequeña congregación. Esa iglesia, hermanos, está en la casa de Filemón, y yo creo también podemos entender que él es hospedador. No cualquiera abre sus puertas. Probablemente tenía una casa amplia, y en la fe de los creyentes que ellos conocían, pues le dicen: aquí es un lugar muy bueno y yo quiero ponerlo a disposición para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que en esta simple saludo de la carta, él era un líder comprometido. El apóstol Pablo saluda siempre como de costumbre en todas sus cartas, como lo vemos generalmente en el versículo 3: gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces es el anhelo, ¿verdad?, el deseo de que la gracia de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo a través de su palabra y la comunión con los hermanos siga constante. Ese es el saludo, ¿verdad? Y el que va a promover más eso, hermanos, es Filemón, y se nota. Fíjese en los versículos 4 al 6, ¿qué otras virtudes podemos aprender de él? Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones.
porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y aquí tenemos ese ejemplo, ¿verdad, hermanos? Alguien que nos está mostrando que es posible vivir conforme a los estándares del Evangelio. Y es lo que Jesús mismo estableció y nos dijo en el Evangelio de Mateo, de sus propios labios. Si me quiere acompañar, es en el capítulo 22, cuando en una ocasión le hicieron una pregunta, más que nada para tentarlo, pero es una prueba de qué es lo más importante para un creyente. Fíjense el versículo 36 al 40, Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Qué gran honor, hermanos, que tú sí puedas ser describido como alguien que cumplió el gran mandamiento, de donde se resume toda la ley. Así es como lo podía describir el apóstol Pablo, precisamente en ese versículo 5. Oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Entonces esa es una declaración bastante fuerte, hermanos. Esa es una fe real. Tú sí has demostrado que amas a Dios. ¿Y por qué se puede notar a leguas? Porque no es de palabra. Tú estás amando a tus hermanos. Les ministras, les abres la casa para que sigan conociendo a Dios. Y todos hablan bien de ti. Él era el ejemplo para toda esa congregación, hermanos. Si alguien podía decir, sí se puede vivir dignamente como un creyente, ese es Filemón. Él está diciendo, yo creo, con su simple testimonio, yo casi lo puedo escuchar igual que el apóstol Pablo: imítenme a mí como yo a Cristo. Yo sí creo que Filemón tenía ese peso, ¿verdad? Con ese testimonio que se describe aquí. Y el apóstol está haciendo una petición de que siguiera firme en ese amor. Es algo que él ya le conoce, pero simplemente le está diciendo en esa carta, en el versículo 6, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Entonces, simplemente mantente firme en ese amor. Ya vas por buen camino. ¿Qué otras virtudes podemos entender, hermanos? Y nuevamente, aunque vamos a pasar a lo mejor rápido por cada versículo, porque yo vi demasiadas virtudes, vuélvase a preguntar, ¿yo soy así? ¿Se puede decir lo mismo de mí? Como que soy el ejemplo, el punto de referencia para que me vean y digan, eso es un cristiano. Cuando me vean, no solamente aquí en el templo, en donde sea, hermanos, más que nada fuera de las cuatro paredes, que puedan decir, eso es, él es un cristiano, ella es una verdadera creyente. ¿Qué más, hermanos, podemos encontrar en este bonito testimonio? Fíjese versículo 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Filemón, hermanos, como nos dice el versículo 7, confortaba a los hermanos. Es como si él no podía permitir que alguien se enfriara, que alguien volviera atrás, que alguien estuviera triste y a lo mejor decepcionado y dijera, ya no quiero congregarme, ya no quiero sufrir por Cristo, no quiero leer la Biblia, ya basta de escuchar mensajes, de tener comunión. Entonces él lo confortaba y decía, ánimo, tú estás enlistado en una carrera y aquí nadie es digno del evangelio si mira hacia atrás. Yo creo que él les exhortaba con ese tipo de palabras
y volvía a animar esos corazones, ¿verdad? A lo mejor era una enfermedad, a lo mejor era un problema económico, tal vez era una situación pues difícil, de cualquier situación que se presentara en la vida de los creyentes y los veía desanimados, Él les confortaba. Entonces pregúntate, ¿se puede decir eso mismo también de mí? Que alguien diga, le doy gracias a Dios por tu vida, porque en el momento donde estaba tan desanimado, tan apático, llegaste y me confortaste. Esa es la virtud que Dios quiere de ti y de mí, hermanos. Eso es lo que debiéramos de analizarnos y decir, a lo largo de este año he crecido en esa virtud. Y vemos, hermanos, que por su amor al Salvador, a Cristo Jesús, parece que Él es capaz de obedecer cualquier cosa piadosa. Porque nosotros vemos, ¿no? El apóstol Pablo empieza a reflejar el asunto principal de su carta. Es una petición muy especial acerca de Onésimo, que lo vamos a empezar a ver. Pero ahí está diciendo en el versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy el apóstol Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Entonces, sea lo que venga, él estaba dispuesto a obedecer. Si el apóstol Pablo se puede dirigir de esa manera con un compañero de milicia, de guerra, y que está hombro a hombro, es porque tiene esa confianza y lo conoce. Yo sé que tú vas a obedecer, y para ti no va a ser un problema que se te pida algo que todos sabemos que es la voluntad de Dios. Pablo no pedía tonterías, hermanos. Pablo estaba lleno de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, y sabía que era lo que necesitaba la iglesia. Entonces pedía cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si es algo que a Dios le agrada, y yo sé que Filemón lo va a hacer. Entonces es una bonita virtud, ¿verdad? Cualquier petición piadosa que te hagan, si serías reconocido por eso. Es decir, Jamie siempre obedece y siempre acata a lo que le pedimos, que sabemos que va a hacer madurar la iglesia. Alejandra, no se diga el hermano Mike, de José Luis, de todos, que cada uno de nosotros, hermanos, se pueda decir eso. ¿Qué otra virtud podemos resaltar aquí? Quiero que la veamos en los versículos 10 al 12. Está dentro de la comunión, de la petición. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y tú lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. ¿Quién era Onésimo, hermanos? Era un trabajador, era un esclavo de Filemón. Y por el contexto de la carta y todo lo que conocemos de él, fue alguien que escapó de su esclavitud, se quiso esconder en Roma, porque es donde se escribe la carta a Filemón. Y de alguna manera, yo creo que en la prisión conoce al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica y viera los pies de Cristo. Entonces lo que está haciendo Pablo es decirle, tu vida ahora es diferente y vamos a arreglar el desastre que dejaste en el pasado. Alguien que se arrepiente tiene que resarcir el daño con la ayuda de Dios y estar en paz con todos, de lo que dependa de cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de la carta. Está enviando a un pésimo trabajador, que a lo mejor era deshonesto, seguramente le robó, por lo que menciona más adelante, le ha de haber hecho un desastre. Yo creo que siempre trabajaba de mala gana, porque se le escribe así, era un inútil. Si eres un esclavo, sea cual sea la condición, lo compró, nació en casa o se endeudó y llegó a ese punto, pero no desquitaba su propósito. Un esclavo tiene que ver por los bienes de su amo, y yo creo que ese Onésimo no tenía para nada ganas de cumplir con ese objetivo. Era todo lo contrario, hermanos. Se rebelde, se escapa, pero por gracia de Dios viene a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, podemos ver que el evangelio transforma corazones.
Lo que admiro mucho de Filemón, hermanos, es que pongas en su lugar y que eso también se diga de nosotros. Filemón estaba confiando en la recomendación de Pablo. Si te lo estoy enviando es que ya es diferente. Es que ya entregó su vida a Cristo. Se arrepintió con fe en Cristo Jesús. Y Filemón cree eso, hermanos, cree el testimonio de su hermano en Cristo, el apóstol Pablo. Entonces es algo que imitar cuando alguien nos diga, yo te lo recomiendo, y ahí te va de vuelta. Si yo puedo darte un buen testimonio de alguien que ha sido transformado, yo creo que Filemón era una especie de Bernabé, ese otro personaje que vemos en el libro de los Hechos, que ayudó en la transición de que el apóstol Pablo no fuera rechazado por la iglesia, porque nadie confiaba en él. Entonces él pudo ser clave para que confiaran en el testimonio de aquel nuevo creyente. Ese era Filemón, hermanos. Entonces se le está haciendo un ruego por Onésimo, dice, engendrado en mis prisiones. Él respondió al llamado eficaz del evangelio. ¿Y qué otra virtud podemos ver en Filemón, hermanos? De acuerdo a esta carta, el versículo 13. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Entonces, hermanos, Pablo no se quiso adelantar a lo que haría cualquier buen creyente, que sería aceptar esa restauración, perdonar a Onésimo e integrarlo y abrazarlo como un hermano en Cristo. Entonces se le escribe con una bondad. Dice, yo no dudo de esa bondad, y es como decirle, no me quiero adelantar a lo que sé que tú puedes hacer. Entonces, hermanos, a mí no nos debe extrañar que si Pablo hubiera enviado a Onésimo sin una carta, de todas formas le recibiría como él espera. En pocas palabras, yo lo percibo así. Es decir, no me quiero adelantar, yo sé que tú lo puedes hacer, pero si lo estoy enviando con una carta, lo más probable, hermanos, es para que viera la iglesia en su casa. Dijeran, así se trata a un creyente, así se trata a alguien que fue perdonado, que se olvidó su pasado. Entonces tengo que dejar algo por escrito para que vean cómo vive un cristiano. El apóstol Pablo tenía esa autoridad. Yo creo ya sabían que esas cartas podían pasar por más manos, por más iglesias. A lo mejor no comprendían el alcance, se iba a formar parte del canon y a través de los siglos nos va a seguir bendiciendo. Pero esa es la intención de Pablo. Solamente lo dejo por escrito para que quede claro que tú lo harás aunque yo ni te lo pida. Tú puedes perdonar. Tú puedes restaurar a aquel que hizo algo que te dañó. No se nos describe, hermanos, pero si huyó y le hizo daño en no sé qué aspectos, pero piense un panorama nada agradable, que de repente se despierta y ¿dónde quedó Onésimo? Pues es que no veo ninguna de sus labores hechas, y luego me falta esta y esta otra cosa, y le avisan los demás, se escapó. Entonces, ha de ver tal vez enojado, entristecido, no sabemos. Pero aquí, hermanos, vemos el perdón. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice, yo estoy seguro que tú lo vas a perdonar. Yo estoy seguro, completamente seguro, que vas a dar vuelta a la página. Y de esa manera también tenemos, ojalá, hermanos, que nosotros también seamos conocidos por esa virtud. Él sí perdona, Él sí olvida, y Él vuelve a abrazar cuando sabe que alguien se arrepintió y Dios le perdonó. ¿Qué más podemos aprender, hermanos? Versículo 17, acerca de Filemón. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Otra virtud de Filemón. Yo puedo ver que literalmente él ahora
no lo iba a recibir como un esclavo, mucho menos, no como el pasado inútil, sino más bien como el apóstol Pablo mismo. Y podemos ver, hermanos, que él apreciaba, tenía un fuerte aprecio por Pablo. Si él también era su hijo espiritual, y seguramente le tenía un gran aprecio, en gratitud a eso, hermanos, le podía mostrar ese amor también a Onésimo. Es algo increíble, hermanos. Yo creo que literalmente ya no lo vas a ver como un esclavo que te deshonró, que te causó daños. Ahora lo que le está pidiendo Pablo, velo exactamente como a mí me verías. Entonces yo creo en la mente de un inconverso eso sería un shock, algo así imposible de hacer. Si no tienes el Espíritu Santo, si no estás con una fe madura y amas a Dios, vas a batallar en recibir esa instrucción. Porque yo creo que muchos nos quedaríamos cortos y si te dicen, recibe aquel que te hizo un daño, una calumnia, alguien que te dañó de la manera más terrible, lo tienes que volver a abrazar y perdonarlo. Y nosotros yo creo que nos quedamos mirando, pues te lo acepto y le doy trabajo otra vez, pero ya no lo quiero volver a ver. Pero no, dice, yo sé que eres capaz de volverlo a abrazar como me abrazarías a mí, amarlo y a seguirle sirviendo como a mí, porque yo no soy tu esclavo, yo tengo una relación de hermano en Cristo y sé que tú me sirves y me amas. Exactamente quiero pedirte eso para Onésimo. Qué bendición, hermanos, que se pueda decir eso de ti. Él verdaderamente olvida, él verdaderamente abraza a un hermano en Cristo, alguien que conoció al único Dios y fue discipulado por el apóstol Pablo. Estaría completamente agradecido, seguramente, ¿verdad? Pero decir, así como me amas, ámalo a él. Y él decía, está bien. Sin duda, está mostrando ser alguien agradecido. Y como dice la escritura, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre fue misericordioso. Si recibiste de gracia, tienes que dar de gracia. Así era mi Filemón, hermanos. Y ojalá que así seamos tú y yo también, ¿verdad? Qué bendición que podemos tener una carta así. ¿Qué más podemos aprender de él? Versículo 20. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Hasta este punto, hermanos, a mí se me hacía ya suficiente el testimonio de Filemón, pero el apóstol Pablo está diciendo, yo sé que todavía me quedo corto en pedirte lo que estoy haciendo al enviarte en esta carta. Yo no dudo que vas a hacer todavía algo que ni siquiera yo he imaginado. Yo estoy pidiendo que tú tengas bondad y a lo mejor se me ocurren algunas cosas prácticas como el que me vas a perdonar, como el que le vas a perdonar la deuda, que si yo te estoy diciendo que te la voy a pagar, a mí no me extrañaría que ni siquiera a mí me vas a cobrar todos los males que te haya hecho. No sé, hermanos, o sea, hay muchas cosas que hace el Evangelio y es todo en abundancia, hermanos. El amor iba a desbordar. Y el creyente que es así, hermanos, que ama a su Señor, es bien creativo. Y yo creo que, no sé, se me ocurre, a lo mejor no lo tenía en la lista el apóstol Pablo, pero no me extrañaría si llegó Onésimo, leyó la carta. Ya sé, han escuchado la historia del hijo pródigo. ¿Qué les parece si hacemos lo mismo con Onésimo? Vamos a matar el becerro más gordo, tráiganle un anillo y vamos a hacer una fiesta por Onésimo. No lo dudemos, hermanos, eso es lo que haría un corazón que sobrepasa las expectativas de incluso de tu pastor, ¿verdad? Pablo no tenía esa duda acerca de Filemón. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y ojalá que se pueda decir de cada uno de nosotros. Le he pedido algo a la hermana Francisca, pero no pensé que iba a ir más allá.
le pedí algo al hermano Teo y yo hubiera estado conforme con esto, pero hizo algo más. Así es el creyente, hermanos, lleno de virtudes y maduro, ¿verdad? Que ama realmente a Dios. El mismo actuar de peso, de restauración y perdón. Lo que me llama la atención, hermanos, que es que yo lo veo a la misma par de hacer algo práctico. Porque ya le está diciendo el apóstol Pablo, recíbelo, perdónalo, si te debe algo ponlo a mi cuenta, aunque sé que tú mismo te me debes, o sea, tu salvación es preciosa y no se compara con algo material. O sea, todo lo que yo te pida, aunque te diga Filemón, mándame, no sé, 10,000 pesos al mes de ofrendas, ni siquiera eso va a pagar la deuda que tienes conmigo, porque yo te prediqué el evangelio. Que sabemos que no lo hacemos por esas razones, pero es como decir el apóstol Pablo, la bendición espiritual que tú recibiste no se compara con ningún beneficio material que puedas hacer. Y a raíz de eso, cualquier cosa pues va a tener un bastante peso para bendecir a los demás. ¿Qué otra cosa tenía bastante peso, hermanos? Si yo lo veo al mismo par de perdonar y restaurar, es hospedar. Es hospedar, porque ahora Pablo le hace una petición, prepárame un lugar confortable, porque yo quiero ir a visitarte. Prepárame ese alojamiento. Yo espero que las oraciones de ustedes han sido contestadas y ya estoy pronto a verlos. Entonces, ese mismo actuar que pudiéramos ver, tal vez es más, a lo mejor en nuestra escala, ¿no? Perdonar y restaurar es mejor que hospedar, pero yo creo que Filemón sabía que era igual. Decía, no, tú vas a tener un buen y cálido hospedaje, aquí te espero, voy a servirte también en eso. Para mí, cualquier orden, cualquier cosa que sé que va a bendecir al cuerpo de Cristo, lo voy a hacer. Entonces, yo creo que no hay tareas insignificantes para alguien que ama a Dios, hermanos. Algo que también creo que podemos aprender de Filemón. Por más sencillo que se vea y se vea en una esfera que a lo mejor la consideramos barrer, limpiar una silla para que el hermano no se ensucie cuando viene el domingo, eso, hermanos, eso es valioso para Dios. No solamente a lo mejor predicar, cantar al frente. Yo creo que simplemente ir y ponerte a lavar los trastes, todo es un servicio a Dios y Filemón lo entendía, ¿verdad? Filemón, yo creo que también podemos aprender otra virtud, que él oraba. Era recíproco, porque nosotros sabemos que Pablo oraba por todos sus hermanos. Pero sí dice, sé que sus oraciones serán escuchadas y presiento que pronto voy a ir a verlos. Ahorita estoy en prisión, pero por fe quiero que me vayas alistando un lugar donde quedarme. Entonces, Pablo decía, en esa iglesia, en esa congregación, ora. ¿Y quién es el más maduro espiritualmente y que probablemente dirigía a todos en la oración? Ese era Filemón, hermanos. Por tus oraciones y ruegos, podemos entender, hermanos, que también Filemón era alguien que doblaba las rodillas, que pasaba tiempo en comunión con Dios y oraba por sus hermanos y decía, quiero que en tu gracia y tu bondad libertes a Pablo, le queremos ver otra vez, queremos que pase más tiempo con nosotros. Entonces, otra virtud, qué bueno que se escuchara eso también de nosotros, que dijeran que qué bueno es el hermano Martín Javier para orar. Es alguien que nos bendice mucho porque es marcada su vida de oración. Por último, hermanos, en versículos 23 al 25 es el final de la carta. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Siempre tenía un equipo pastoral, ¿verdad? El apóstol Pablo, equipo misionero, colaboradores que estaban muy cercanos a él. Entonces siempre yo creo que los mencionaba porque sabía, tú te interesas también por ellos.
O sea, los estoy mencionando porque sé que no solamente oras por mí. Ellos te saludan porque saben que me amas y ellos también te aman a ti. Pero de las cosas que pienso yo, hermanos, que se mencionan todos estos testigos al inicio y al final de la carta, todos estos nombres son testigos para que vea la iglesia la petición de Pablo. Es como si Pablo estuviera redactando la carta y luego por ahí se acerca Lucas. ¿Qué? ¿Ahora quién escribe es Pablo? No, pues Filemón y Onésimo, voy a arreglar esto. Salúdamelo. Dile que yo le mando saludos también. Entonces así fue también con Demas, Aristarco, todos sus colaboradores se dieron cuenta del contenido de la carta. Entonces le dice, inclúyenos en esos saludos. Entonces ellos sabían que padre Pablo va a enviar instrucciones para restaurar a alguien. Todos somos testigos de que Filemón lo va a poder hacer. Se le está enviando. Y hermanos, eso es algo extrabíblico, no se lo voy a tomar en serio y me va a considerar un hereje, pero yo quisiera apostar o sospecho de que no tenemos la segunda carta de Filemón porque Filemón obedeció. Yo creo que ahí se paró. A veces tenemos segunda de Corintios porque pues arregló más o menos los desastres, pero les tuvo que mandar una segunda carta. Lo mismo pasó con Tesalonicenses. Ya les había enviado instrucciones, pero después se ven la necesidad de volverles a mandar otra carta porque precisamente no entendieron bien la primera. Y si no, quiero creer eso, hermanos, que si no tenemos la segunda carta de Filemón es porque él obedeció. Sería triste porque pues toda la iglesia era testigo, se mandaron los saludos al inicio y al final de la carta, pero Filemón, ¿qué crees, Pablo? No lo perdonó. Bueno, pues voy a tener que volverle a escribir. Entonces, no, hermanos, aquí se cortó esa historia y podemos esperar sin duda lo que hace el Evangelio. Cambia corazones, restaura y podemos confiar que Filemón lo recibió. Él obedeció la carta, hermanos. Y eso es lo que nos ayuda, hermanos, para obedecer. Es lo que dice el final. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Eso es, hermanos. Y eso es lo mismo que necesitamos como iglesia. Para que tú puedas tener virtudes iguales a Filemón, es con la gracia de Dios. Y hay que pedirle eso, que la gracia de Dios sea contigo. Fabi, Betty, Peter, todos necesitamos esa gracia para parecernos más a Filemón. Miren, ese fue solamente un ángulo. El segundo es un poquito más corto, ¿no? Yo creo que el propósito principal de esta carta era mostrarnos el perfil de Filemón. Pero hay algo que es implícito y quiero que nos detengamos y vamos a repasar la mayoría de los versículos de manera más breve. Y ahora piensa, hermanos, ¿qué nos puede enseñar esta misma carta si lo vemos en el aspecto del apóstol Pablo? Y tal vez tú puedas decir, a lo mejor es una buena carta para un modelo, para un pastor, un misionero, un líder, pero yo no soy así. Sin embargo, todos somos llamados, hermanos, a ser discípulos. Y en ese sentido podemos tener autoridad hacia los nuevos creyentes, en el sentido que les queremos hacer madurar. Y también Pablo, hermanos, nos enseña muchas virtudes de lo que tú puedes hacer cuando ayudes a alguien a madurar. Fíjense, me voy a regresar únicamente a los versículos 8 y 9. Nosotros creo que también podemos aprender y también cuestiónate. ¿Yo puedo realmente tener la autoridad del apóstol Pablo y la sabiduría para ordenar a alguien? Para pedirle a algún discípulo y decirle, sé que esto, estoy completamente seguro que es la voluntad de Dios. Que tú seas percibido así, ¿verdad? Como un creyente que diga, yo no te voy a pedir algo que va a ser una locura y te va a meter en problemas. Te voy a ordenar algo, pero es con la autoridad de la Escritura. ¿Qué era la petición en el versículo 8?
Quiero que leamos otra vez a 9. Pero ahora piense en la sabiduría de Pablo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, él tenía autoridad, pero también sabiduría para cómo pedir las cosas. Yo creo que a veces nosotros no tenemos esa sabiduría. Usaríamos otra palabra, si somos inmaduros, seríamos más déspotas. Te lo ordeno porque sé más Biblia que tú. Conocí a Cristo primero y yo te compartí de Jesús. Pero no se percibe hacia el apóstol Pablo. Él está diciendo, aunque tengo esa autoridad, la hago a un lado. Entonces, a veces necesitamos aprender, hermanos, cómo pedir las cosas para ser de bendición. Y eso también nos enseña el apóstol Pablo. Yo creo, hermanos, que también, así como él, debemos de promover el perdón y las restauraciones en las relaciones. Que seamos conocidos por eso, ¿verdad? Que digan, híjole, yo no quería perdonar a tal persona, pero llegó y me visitó la hermana Nancy y me dijo, ya basta, perdónalo. Y me empezó a leer la escritura y me hizo reflexionar y me lo pidió de una manera donde yo pude, no hay otra mejor manera que obedecer, y sé que provino de la escritura. Ella fue utilizada por el Espíritu Santo y Dios la envió. Que así también se hable de nosotros. Fíjense cómo nos puede enseñar esos versículos 10 al 12. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Qué bonito, ¿verdad? Que digas, híjole, Onésimo, no tienes ni la menor idea qué tan trabajador se hizo, qué tan agradecido es ahora, y es alguien de tanta bendición que me lo quiero quedar, pero no, te lo voy a enviar. Te lo voy a enviar. No cualquiera también hace eso, hermanos. A veces hacemos esas observaciones o chistes como pastores que no queremos soltar a la mejor oveja. Pues te manda aquellas que, no, hombre, me dan dolor de cabeza, pero soltar al mejor, ¿no? Entonces Pablo, el apóstol Pablo también nos enseña eso, hermanos. Qué bueno que nosotros tengamos algo de esas virtudes. No forzar la voluntad de los hermanos, porque es muy importante, hermanos, que no atentemos con la conciencia de los demás. Tenemos que pedirle a Dios gracia y decirle, si yo voy a dar algún consejo, que sea de una manera donde ellos estén convencidos que tú se los dijiste, no yo, y que lo van a hacer en su voluntad, no van a sentir que yo los estoy empujando. Van a saber que es lo correcto, yo solamente les voy a ayudar a que sean iluminados. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Fíjese versículo 12, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Entonces, ese consentimiento es tan importante para el apóstol Pablo. No quiere atentar contra la conciencia de sus hermanos al pedirles algo. Pablo, hermanos, enseñaba a los hermanos también a confiar en la providencia de Dios. Así como también Filemón podía confiar en que Dios permitió que se presentaran ciertas cosas en la vida de Onésimo, con tal de que conociera del evangelio. El apóstol Pablo enseñaba a sus congregaciones a confiar en esa providencia de Dios. Y eso lo tenemos que hacer también nosotros, hermanos, a nuestros hijos. Decirle, nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Aunque hayas visto un panorama bien tremendo, bien difícil y piensas que no se le puede sacar nada de provecho, no es así. Fíjese versículos 15 en delante.
Quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Yo veo aquí, hermanos, no es nada ese sentido de quizás, es como si Pablo creyera en la casualidad, es simplemente una manera de expresarse porque él confiaba en la providencia de Dios. Es decir, yo creo que Dios ordenó todo este desastre que te hizo, su vida, y que por gracia de Dios, o sea, yo le prediqué a alguien como le predico a todos los días, y al rato me doy cuenta que era tu esclavo, inmediatamente te lo quise mandar. O sea, de alguna manera la providencia de Dios permitió que llegara a mi persona y que yo le compartiera a Cristo. Eso, hermanos, también tenemos que enseñar y a cada uno de nosotros confiar. Porque a veces, hermanos, nosotros podemos hacer cosas feas, terribles, alejarnos, y aún en la providencia de Dios Él lo permitió. Y decirle, tal vez por eso tuvo que suceder, para que tocara a fondo, para que viera que tiene un Padre amoroso que recibe y perdona, y así es como se arrepintió, así es como conoció el Evangelio. Entonces también el apóstol Pablo enseñaba esa doctrina, hermanos, debemos de también recalcarla nosotros. Pablo me gusta porque también estaba dispuesto a resarcir daños aunque ni le correspondían. Eso también lo podemos aprender de él, y qué bueno será que nosotros también tengamos esa virtud, no solamente como la de Filemón para perdonar deudas, sino también de arriesgarnos como Pablo y decirle, yo te voy a pagar el daño que te hizo fulanito o fulanita. Yo estoy dispuesto, o sea, ya que se te baje el coraje, te ayudo con eso. Y aunque sé que ni debería de hacerlo, pero quiero contribuir en la restauración de alguien, y si me va a costar algo, lo voy a hacer. A veces, hermanos, yo creo que también nosotros no pudiéramos tener esa virtud. No sé en qué escenario lo pudiéramos plantear, pero seguramente en muchos, y cada uno de nosotros, el Espíritu Santo puede tocarnos ahorita en este momento y recordarnos, ¿te acuerdas aquella vez que no lo pudiste hacer? Ánimo, tienes que actuar de manera libre y también desbordar en amor y gracia y misericordia cuando se trate de alguien más. ¿Qué otra cosa pues es todo lo que nos enseña el apóstol Pablo? Pero por último, hermanos, y muy corto, pero sin embargo creo que muy profundo, y es algo que a lo mejor no sé si no se resalte mucho, porque pareciera que todo gira alrededor de Filemón y Pablo, pero quiero que pensemos un par de cosas en Onésimo, y son las siguientes. Onésimo, yo creo que tenemos que ser como él. ¿Por qué? Porque él creyó y se arrepintió. Él creyó y se arrepintió. Ahora se le escribe de manera distinta. En el versículo 11 dice, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Eso lo deberíamos de imitar de Onésimo. Si vimos toda esta lista de virtudes y podemos decir, se me hace que no estoy muy cerca, entonces quiero ser más útil para Dios, te tienes que arrepentir, creer en el Evangelio y ahora sí vivir para agradar a Dios, que ahora sí seas conocido, ¿verdad?, por alguien útil. Qué bendición, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso? Pues simplemente por la fe y el arrepentimiento. Algo, hermanos, que les digo, tal vez está muy abstracto, no muy claro, pero yo sí lo veo implícito, es que Onésimo se tuvo que dejar amar. Y ese es un problema, hermanos, que yo en lo personal lo he visto en algunas personas y que batallan en dejarse amar. No les tengo que confesar, no sé exactamente cómo animarlos a dejar esas
esa manera de actuar y esa manera de pensar. Pero ahora que me topé y que pude empezar a leer y reflexionar en la carta de Filemón, dije, aquí hay un buen pasaje para enseñarles a todos aquellos que no se pueden dejar amar, hermanos. Por lo que sea, seguramente están viciados con el antiguo hombre. Y nuestra cultura muchas veces te dicen, no, tú arréglales tú solas, nunca andes pidiendo a nadie. Y son contextos diferentes, pero hay hermanos así, hermanos. Hay personas que tú les dices, te doy un aventón al templo. No, es que no quiero. Déjame, te ayudo a instalar el boiler. No, es mucha molestia. Yo quiero comprarte una Biblia. No, qué pena. Yo al rato me la compro. Y les quieres ayudar, hermanos, de muchas maneras, pero te dicen que no. Eso a veces puede ser desesperante. Pero cuando un corazón es transformado, yo creo que Onésimo se tuvo que dejar amar, tuvo que ser humilde, porque antes era alguien terrible, ¿no? Y decir, híjole, que me reciban y que me hagan una fiesta y que me perdonen y que ahora me traten como hermano. Él tuvo que aprender a acostumbrarse a eso. Se tuvo que haber acostumbrado y no sé cuánto tiempo le llevaría, hermanos. Pero si él hubiera sido orgulloso, rompería en el fluir del amor de la congregación. Y yo creo que ahí otra vez a lo mejor sería la posibilidad de que entrara otra carta y que dije, Pablo, pues es que Onésimo no agarra la onda, no se deja amar. ¿Y ahora cómo le hacemos? No se deja ni abrazar, todavía tiene como culpa, todavía se siente inmerecedor, como que todavía no entiende que ha sido perdonado. Como que todavía no entiende que se tiene que humillar para dejarse ayudar. A lo mejor todavía tenía muchas deudas, todavía le restaban años de servicio y él a lo mejor quería hacer obras, quería sentirse que él se había logrado tanta gracia y misericordia, pero no, hermanos, el Evangelio y este punto yo creo que es de mucha bendición, que Dios en su gracia y misericordia, si alguno de nosotros necesitamos eso, no rompamos el fluir del amor en la iglesia, que nos dejemos abrazar por la congregación y que nos dejemos ayudar también unos a otros. Eso, hermanos, es tan hermoso porque todas las instrucciones son para eso, para servir y ministrar, y que el que tiene que recibir esa gracia y ese amor y misericordia no las quiera recibir, hermanos, pues va a detener todo. Pero así es la familia en Cristo, tenemos que entenderle. Ya no vives conforme te enseñó el mundo. Ya no estamos en ese reino. Aquí las reglas y las leyes son diferentes. Déjate amar. Entonces, eso me bendice mucho de Onésimo. Yo estoy seguro que él sí se dejó amar, hermanos. ¿Qué les parece si oramos para pedirle a Dios todas estas virtudes? Amén. Padre, tu evangelio es maravilloso, nos enseña cómo puede transformar la fe en Cristo Jesús. Cuando comprendemos su sacrificio, todo lo hermoso que Él es para nosotros al darnos un corazón que está dispuesto a recibir órdenes y no dudar en ejecutarlas si sabemos que son tu voluntad. Danos esas virtudes, Padre. Hoy aprendemos mucho de Filemón, también del apóstol Pablo. Ayúdanos, Padre, a imitarles, pero también ayúdanos a ser humildes y si necesitamos, Señor, ser como Onésimo, bajar la guardia y dejarnos amar. También ora, Señor, para que en nuestra congregación no hayan hermanos que batallen con eso. Obra para que tu iglesia se pueda percibir un ambiente como el de esta carta, que puedan ver que somos capaces de sobrepasar las expectativas de cualquiera que nos pueda pedir algo para honrarte. Y solamente así como lo dice el apóstol Pablo, lo vamos a lograr con tu gracia. Así que oramos y pedimos lo mismo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu iglesia Peniel. Oramos en su nombre. Amén.